En este último día de cierre y clausura, nos encontramos durante la primera jornada de la mañana abordando el eje temático Humanidades, Artes y Filosofía. En ese sentido, a continuación, presento a todos los que nos siguen por las diferentes plataformas digitales por las cuales se transmite este segundo Congreso Internacional al profesor Rodolfo Ceferino González, quien es un investigador que nos acompaña desde la República Argentina y representa al Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades de Canadá. En cuanto a su formación académica, podemos resaltar que el profesor Ceferino González es profesor de filosofía, cuenta con una especialidad en pensamiento crítico y filosofía de la liberación, tiene una diplomatura interdisciplinaria en pensamiento crítico americano, de igual manera una diplomatura en filosofía de la liberación de la Asociación de Filosofía de la Liberación, una diplomatura y coach en liderazgo motivacional. Respecto a su experiencia profesional, desde el 2010 hasta el 2025 se encuentra dedicado a la docencia y a la capacitación docente. En esta mañana nos presenta el siguiente título de su ponencia, cual lleva el nombre de La preocupación, una mirada poética de una ontología de la liberación. Profesor González, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muy buenos días a todos. Espero, cumplir las expectativas. Primero que nada, darles las gracias a SECAGEM, a sus organizadores, y en especial a profesor Melardo, que parece que a varios nos ha traído al mismo lago. Agradecidísimo por estar acá y la oportunidad de poder compartir conocimiento y esta investigación que surge más o menos hace 7 años atrás. La preocupación del título, digamos, de esta exponencia es parte del prólogo de un libro que publiqué el año pasado, a fines, que se llama Introducción a la ontología de la liberación. Estoy trabajando sobre eso prácticamente, sobre la introducción a la ontología de la liberación. Así que estoy profundizando en esto permanentemente. La ontología de la liberación. A partir de la lectura de un libro de Martin Heidegger, que es La historia del ser, un libro muy importante dentro de la obra de Martin Heidegger, anterior a Han Kun Zeit, de ese tiempo, y me pareció en aquel momento, hace 5 o 6 años atrás, interesantísimo llevar ese libro a un lenguaje más poético, más entendible, y está como destinado a estudiantes de las carreras de filosofía de 5º año, los últimos años, para un mejor entendimiento y mayor acceso al lenguaje de Heidegger. Entendí que era muy importante entender qué es lo que estaba queriendo decirnos Martin Heidegger con esa gran obra. Así que a partir de ahí surge escritos sobre este libro, bajándolos a un nivel un poco más poético y tratando siempre de ser fiel un poco al propósito de Martin Heidegger. Bien, comienzo. Me han puesto en la diapositiva, les agradezco un montón. La preocupación es justamente el título de la introducción. Y ahí he puesto como que la preocupación está centrada en algunos síntomas, ¿no? Bueno, diagnósticos. Una sociedad que actualiza y pega. Sin interés, sin ningún esfuerzo en la expresión libre y genuina del pensar propio. Es como que cuesta mucho la creatividad, la creación de nuevas líneas o corrientes de pensamiento dentro de lo que es la filosofía, más trabajo yo. Otra de los síntomas es la enajenación colectiva. Los sujetos les cuesta horrores
la conexión con el otro. Estamos viviendo tiempos en donde, si bien hay una gran globalización cada vez mucho más aguda a partir de las redes sociales, que nos acerca más, esto es un testigo de lo que estamos haciendo justamente, nos acerca un montón, pero la colectividad, la experiencia con el otro es bastante nula y se agudiza esa actitud individualista. La pérdida de valores, de la subjetividad, como seno de las emociones y canal de desarrollo cognitivo, es como que la subjetividad también va perdiendo terreno dentro del pensamiento y es como que, bueno, por eso nos cuesta la libertad, justamente. Si uno se preguntase por qué cuesta tanto ser libres en la libertad, palabras de Hannah Arendt, podemos decir justamente esto. El problema es que estamos desvalorizando la subjetividad propia de cada uno. Y como último síntoma, la incapacidad creativa, como decíamos al comienzo, de nuevos conocimientos críticos y deconstructivos. Se habla mucho de deconstrucción, pero parece ser difícil llevarlo a la práctica. Yo no sé si es por miedo a decir algo inapropiado, miedo a generar conocimientos que no coinciden con los paradigmas actuales, miedos a generar paradigmas nuevos frente a un mundo que parece ser que ya está armado, que ya no hay nada que crear. Pero me parece que ese no es el camino. La preocupación es esta. En estos 4 puntos, de alguna manera, centro la preocupación. Si son tan amables, me pueden pasar la otra diapositiva. Bueno, hay un compromiso de la filosofía y la metafísica. Y en esto me importa mucho siempre plantear, cuando hablamos de metafísica, bueno, a ver, mi obra plantea una intencionalidad metafísica. Y me preocupa mucho porque vivimos en tiempos en donde la metafísica se ha transformado hasta por ahí de moda en ciertos movimientos pseudo-religiosos, como la Gnosis, por ejemplo, en donde plantean temáticas que ellos dicen que son metafísicas, pero más bien son pseudo-metafísicas en donde se confunde más que dar luz, en definitiva. Metafísica, en definitiva, todos sabemos que es el estudio, es una ciencia de conocimiento y de generación de conocimiento y de verdad a partir de aquello que está detrás de aquello, ¿no? No desde un punto de vista material, sino desde un punto de vista absolutamente interior. La preocupación que yo emito en mi libro es la preocupación centrada en la crisis de la interioridad de Occidente tiene que ver con esto, como solución, como alternativa, como propuesta, si se quiere ser más humilde. Proponemos despertar la conciencia, despertar la mecánica de la deconstrucción para pensamientos que realmente activen concretamente los objetivos de una filosofía de la liberación o los objetivos de una teología de la liberación. Es decir, sin una ontología liberada de concepciones, modelos o mandatos sociales, es imposible, porque queda en el mero concepto, en la mera categoría, pero no queda en el vivir. Y pensando en Rodolfo Kusch, es como cuando Rodolfo Kusch dice, ser estando, o sea, solamente somos, pero no estamos. Pero hay otra palabra más ahí, el ahí. Solamente somos, pero ni estamos, ni tampoco ahí. Entonces, la filosofía se transforma en una cuestión meramente, digamos,
esencialista o esencial, o simplemente actualizante, o simplemente un paradigma parecido ser acabado y que llega hasta ahí. Siempre hablamos de otros filósofos, siempre hablamos hacia atrás, pero yo siempre digo algo, el profe de filosofía o el licenciado de filosofía, cuando se recibe, tiene que empezar una etapa nueva, tiene que empezar el camino del filósofo. Es importante, y para los estudiantes de filosofía yo muchas veces les digo que cuando se reciban, dejen de ser profesores y dejen de ser licenciados. Transfórmense en filósofos. Generen paradigmas nuevos a partir de los conocimientos dados. Esto no es renegar de la tradición filosófica. Esto es tratar de generar una deconstrucción y desarrollar paradigmas nuevos. La praxis es la profundización de la filosofía de la liberación y la teología de la liberación en el mundo entero, pero desarrollando un término medio que ensambla amplias perspectivas. Es de lo que hablo. Generar una praxis ontológica de interioridad que acerque ambas posturas de liberación. Si me permiten, la otra diapositiva. Tenemos 5 minutos más para su exposición, estimado profesor. Ahí terminamos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para esta perspectiva de la ontología de la liberación? Bueno, la investigación crítica, pero no una investigación crítica que plantee la crítica de, sino crítica de poner en crisis la Kraft, como decía Immanuel Kant, que incluso él es un ejemplo de la desconstrucción y la creación de nuevos paradigmas. La capacitación docente permanente, la capacitación de docentes desde las perspectivas de desconstrucción. Los docentes están cansados de escuchar siempre lo mismo, necesitan escuchar hasta incluso concepciones que rayan en la locura. Pero ya lo decía Erasmo, la locura creó el mundo. Y por último, la construcción de espacios de pluralidad, de ecumenismo en el pensamiento. Esas son las 3 herramientas que yo propondría para, digamos, desarrollar una ontología de la liberación. Si me dan un minuto más, la última diapositiva. Las metas, generar sorpresa, ser sorpresivos en la filosofía, ser sorpresivos, que la persona se sorprenda, que se despabile, como decimos acá. Despertar la movilidad interior. No hay, uno de los síntomas actuales es que no hay imaginación, no hay ilusión. Eso es propio de la interioridad. Generar creatividad, despertar las conciencias y hacer una praxis de liberación. Y por último, fundar un pensamiento crítico, liberador y activo. Y activo significa todos los días. Hoy tenemos un instrumento todos, las redes sociales. Y las redes sociales son un gran instrumento para desarrollar un pensamiento crítico permanente. Como decía Wittgenstein, ¿cómo se construye? Con lenguaje y de una forma sistemática, permanente. Todo esto pensando en la crisis entonces de la interioridad de Occidente y que nos lleva a la respuesta de por qué no surgen respuestas, soluciones, alternativas a todo lo que vivimos en Latinoamérica y en el mundo entero. La guerra sigue, la miseria sigue, la desocupación sigue, las migraciones siguen, el armamentismo no se cuestiona, hablan de paz y nadie habla de desmantelamiento de las fábricas de armamento. Entonces, se habla y se filosofa, pero no se generan cambios desde la interioridad, sino simplemente desde lo
exterior. Sería hasta ahí nomás. No quiero quitar más tiempo. La síntesis conclusiva, bueno, es justamente esto: reconocer la crisis del pensamiento occidental, valorar la interioridad del sujeto, poner en crisis las construcciones determinantes del ser humano y despertar conciencia en lo teológico y lo filosófico. Eso sería la propuesta de una ontología de la liberación. Muchísimas gracias por el espacio y por la posibilidad de expresar estas ideas. Los agradecidos somos nosotros, estimado profesor. Muy importantes las reflexiones que nos plantea desde el ámbito de la filosofía, que es la madre de la ciencia. Nos encontramos en esta jornada sabatina. Recordemos que este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación Científica SECAGEM 2025 se viene desarrollando del 26 al 31 de mayo. También recordemos a las personas que nos siguen y asisten durante 3 días consecutivos a las ponencias, se les emitirá el certificado de asistente totalmente gratis. En ese sentido, las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales deben registrar su asistencia en el formulario Google que se compartió en el chat de las referidas plataformas. Bueno, ahora a tiempo de despedir a nuestro distinguido ponente, abrimos el espacio de las preguntas finales. Vamos a tener 2 preguntas dirigidas a nuestro ponente. La primera de ellas, Lisette Barrios, desde Facebook, indica lo siguiente: doctor, usted habla de desenmascarar mandatos sociales que gobiernan nuestra conciencia. ¿Qué riesgo corre su propuesta si el lenguaje mismo desde el cual se hace esta crítica también forma parte del sistema que se pretende cuestionar? Agradecemos a Lisette Barrios que nos consulta ello desde Facebook. Adelante, estimado profesor. En toda deconstrucción y en todo proceso de disolución, si se quiere decir, de paradigmas viejos o de mandatos sociales, se corre el riesgo. Siempre se corrió el riesgo. Si uno ve durante la historia, siempre los cambios de paradigma, los cambios de época, las transformaciones sociales implicaron un gran riesgo. Si uno ve el proceso de reconstrucción y de deconstrucción que significó el Renacimiento, uno encuentra ahí grandes experiencias en donde el riesgo estuvo presente. El riesgo yo también lo emparentaría a lo inapropiado. Y simplemente quiero dar tal vez un ejemplo desde la teología de la liberación. Hay un Jesús caminando sobre los campos y sus discípulos tienen hambre. Y era un sabbat y no se podía comer porque comer parecía que era trabajar. Y sin embargo Jesús rompe esa regla y era un riesgo. Era un gran riesgo romper el paradigma del sabbat para que sus discípulos pudieran comer. Pero eso generó transformaciones y cambios de paradigma. Entonces, claro que es un riesgo. El punto es que el riesgo, ¿desde dónde yo tengo que pararme? ¿Desde dónde tengo que situarme cuando hablo de riesgo? Desde la interioridad. Y el ejercicio de la interioridad implica un ordenamiento interior, una disciplina interior. Si estamos dispuestos a transformar la realidad con paradigmas nuevos, hay que estar dispuestos entonces a generar virtud, a generar una interioridad que nos posibilite claridad en las decisiones cuando hablamos de transformar la realidad. La pregunta es, ¿cuántos están dispuestos a trabajar desde la interioridad y no desde el mero conocimiento? No sé si respondí en algo al compañero.
Excelente, y muy buena alocución. Tenemos una última consulta también desde Facebook. María nos indica lo siguiente. Profesor, ¿cómo distinguir entre una preocupación genuina por la liberación y una mera inquietud intelectual que refuerza ciertos privilegios de quien interpela desde la filosofía? ¿Cómo distinguir? Perdóneme la pregunta. ¿Cómo No la distinguir? entendí bien. Está bien, la repetimos. ¿Cómo distinguir entre una preocupación genuina por la liberación y una mera inquietud intelectual que refuerza ciertos privilegios de quien interpela desde la filosofía? Bueno, es que tal vez va en la misma dirección de la primera pregunta. Y es una pregunta que realmente es válida porque entramos en el ámbito de la sospecha, ¿no? Es decir, el que está queriendo transformar la realidad no tendrá los mismos intereses de aquellos que están hoy en el poder. Bueno, en Hannah Arendt tenemos algunas respuestas sobre eso. Cuando Hannah Arendt habla de las revoluciones, plantea que el revolucionario no es aquel que genera, una revolución para transformar la sociedad y quedarse él en el poder, sino es que esa revolución siga siendo un camino, un proceso en construcción permanente, en donde a él no lo ubique en el sillón del poder, sino que sea la sociedad la que vaya generando y desarrollándose a través de la revolución. Muchas revoluciones han terminado con un dictador. Han empezado con ideas de cambiar los paradigmas sociales y políticos, pero terminaron siendo dictadores. Entonces, está muy bien la pregunta, porque transformar la realidad desde un cambio de paradigmas, de una deconstrucción de mandatos, se corre el riesgo, por supuesto, y es el riesgo que hay que tomar. Y por eso la necesidad de la interioridad, por eso la necesidad de la predicación permanente de la interioridad, ya sea desde la filosofía, ya sea desde la teología, ya sea desde alguna religión oriental. El punto es recuperar lo genuino que tiene el ser humano como dignidad, como libertad, como amor, como solidaridad, conceptos o categorías que son universales y que no le pertenece a ninguna estructura. Excelente, muchas gracias, estimado profesor Rodolfo. María Aldana manda saludos y a su vez nos plantea una interrogante. En el siglo XXI, atravesado por la aceleración tecnológica, la crisis climática, el relativismo postmoderno y la desmaterialización de las relaciones humanas, ¿qué sentido tiene hoy la ontología como disciplina formativa en la construcción de un nuevo filósofo? ¿Cómo puede la reflexión sobre el ser en su dimensión más radical ser una guía para pensar y habitar el mundo contemporáneo más allá del nihilismo o el pragmatismo superficial? Bueno, es una pregunta pragmática. Y hasta yo le diría pregunta a Schopenhauer. Porque en realidad no hay que bajar los brazos frente al pragmatismo y frente a una posmodernidad que se ha transformado ya en una micro posmodernidad, en donde ha disuelto prácticamente la relación entre el hombre y la realidad, en donde su viri se hace más que necesario estudiarlo y trabajarlo. ¿Es posible? Y sí es posible. El problema es la pérdida de la esperanza
como un concepto ontológico, no como un concepto material. La esperanza como, bueno, yo tengo esperanza en que en algún momento tendré una mejor vivienda, sino como una categoría ontológica que me pone en plan o me pone en situación de lucha, construcción, deconstrucción. El cambio de paradigma no puede surgir del todo, sino que surge de cada uno de nosotros. Alguna vez Teresa de Calcuta le preguntaron, ¿cómo cambiamos el mundo? Y ella contestó muy simple, cambiando tú, cambiando yo. Lo dijo en tiempos en donde las cosas no estaban tan agudas. Hoy está agudo. Realmente, la posmodernidad, como dije, es casi ya una micro posmodernidad que ha ingresado como una especie de artritis en los huesos de la humanidad y que nos carcome cada día y que simplemente nos hace preocupar por lo material y nos saca del eje de lo que realmente somos los seres humanos. Las conferencias anteriores han hablado de esto en cierta forma. El volver a esa conexión con la realidad, el volver a esa conexión con la naturaleza, al volver con esa intimidad que tenemos con la realidad. Y no creernos como ántropos, dueños y señores de todo aquello que nos rodea. Agradezco la pregunta, porque la pregunta es la voz de muchas, pero muchas personas que han bajado los brazos y que piensan que no es posible. Pero yo insisto en esto, es posible, pero pensando y teniendo muy en cuenta que la interioridad es un ejercicio que implica orden, disciplina, meta, objetivo, proyecto, y algo que en Heidegger se trabaja mucho, proyecto. Dejar de ser yectos para ser proyectos, pero proyectos que tengan que ver con la deconstrucción y el desarrollo de nuevos paradigmas que nos permitan volver a esa integridad o a esa comunión con la naturaleza y la realidad. Para terminar, les digo esto: la posmodernidad nos ha llevado a una esquizofrenia global, colectiva, tan intensa y tan profunda que estamos enajenados y alguien tiene que levantar la voz. Muchas gracias, estimado profesor. Hemos tenido durante la primera parte de esta jornada sabatina el cierre del segundo Congreso Internacional, 3 exposiciones magistrales, hemos reflexionado desde el punto de vista de la filosofía varios elementos relacionados a la situación actual que atravesamos en el ámbito del conocimiento científico. Agradecemos su ponencia, felicitamos por ese conocimiento espléndido que ha demostrado durante la misma. Muy bien, gracias a todos los ponentes, agradecemos a todos los participantes, todas las personas que escriben, remiten sus preguntas, remiten sus saludos de todos los países que nos siguen a través de las plataformas digitales. Con estas 3 ponencias cerramos el eje temático, humanidades, artes y filosofía, y para ello me complace ceder la palabra a la magíster Evelyn Rojas Maita, gerente general de SECAGEM, para la entrega del certificado oficial a nuestro ponente. Adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, maestro Rodrigo, y como usted indica, claro está, hemos tenido excelentes ponencias que han abierto este eje temático muy comentado, muy debatido en todas las plataformas que estamos transmitiendo esta grandiosa participación. En el eje temático Humanidades, Artes y Filosofía está cerrando el profesor
Seferino González Rodolfo desde Argentina con este maravilloso tema, excelente, que de verdad está causando gran debate y seguramente vamos a tener otros espacios para poder compartirlos. Por tanto, la institución Secagen Sachs otorga el certificado como ponente internacional destacado al profesor Rodolfo Seferino González por su destacada participación en el segundo Congreso Internacional Multidisciplinario de Investigación Secagen 2025, con la ponencia La preocupación, una mirada poética de una ontología de la liberación, presentada dentro del eje temático Humanidades, Artes y Filosofía, desarrollado del 26 al 31 de mayo de 2025. Su grandiosa y valiosa intervención fue esencial para enriquecer el intercambio de conocimientos y experiencias en el ámbito de la investigación, innovación y tecnología, generando un espacio de reflexión y aprendizaje que contribuyó al éxito del Congreso y al fortalecimiento de la comunidad académica, expedido en la ciudad de Huancayo, Perú, al 31º día del mes de mayo de 2025. Firman y validan esta certificación la Fundación Universitaria CAFAN de Colombia, el Centro de Estudios Estratégicos para la Capacitación y Desarrollo e Innovación de México, el Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades de Canadá, la Universidad de Holguín de Cuba, la Universidad Pública del Alto UPEA de Bolivia, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Perú. Le damos el micrófono abierto, maestro Rodolfo, para que pueda comentarnos cómo se siente por su participación en este evento. Desde ya, muchísimas gracias. Me siento agradecido por la organización, por cada uno de ustedes. Me siento enriquecido por las demás ponencias que he escuchado hoy día. Además, decirles que estoy a su disposición, a su servicio, en lo que ustedes necesiten. Les ofrezco, si quieren seguirme, tengo un canal YouTube, se llama Rodolfo Seferino Altamirano. Es un canal YouTube en donde pueden ingresar y poder ver micros videos sobre todas estas cuestiones que planteo. Estoy a su disposición, así que bueno, espero haber sido claro y haber sumado un granito de arena a este hermoso y maravilloso congreso. Muchísimas gracias y bendiciones. Excelente, y muchísimas gracias a usted, maestro, y quiero recalcar la invitación también para que puedan seguir en sus múltiples redes sociales. Nuestros 3 primeros ponentes destacados han sido representantes de la institución Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades de Canadá, donde comparten temas filosóficos y también de epistemología. Muchísimas gracias y lo despedimos con un grandioso y cálido aplauso desde aquí, la ciudad de Huancayo, Perú. Reciban nuestro abrazo fraterno, maestro. Muchísimas gracias.